Hemos venido desnudos, débiles, como bebés, tan pequeños que hasta parecía que no estábamos, tan débiles que necesitábamos ayuda continua de nuestros padres. De no haberla recibido, todos habríamos perecido. Hemos venido a este mundo totalmente sujetos a la gracia, a la misericordia, a la compasión, al amor de los que nos rodean. Dios nos puso a todos también en este mundo con el mismo propósito, que le conociéramos a Él y que conociéndolo encontráramos la vida eterna. ¿Qué ha pasado entonces con la humanidad? El propósito de Dios no ha variado. La razón por la que Él nos puso en este mundo no ha cambiado. Los que han cambiado, los que hemos cambiado, hemos sido nosotros, los seres humanos. Hemos cambiado porque alguien que no entendía el propósito de Dios no supo conducirnos en su voluntad. Ha cambiado porque estuvimos expuestos a un montón de cosas contrarias al plan de Dios. Es porque nuestra mente, nuestro corazón fue afectado. Ahora fijaros cuánto le duele al Señor esa situación. Jesús estaba viendo a la multitud y les veía como ovejas sin pastor, descarriados. Nos dice el Evangelio también que tuvo compasión de ellos al verles así. Y les dijo a los discípulos: ha llegado el tiempo de cosechar. La mies está madura. Para Dios es un dolor, una frustración, si podemos decirlo también, el ver cómo las almas que Él envía a este mundo, los seres humanos que nacen en esa indefensión, tiernos, dulces, totalmente ingenuos, inocentes, Jesús dijo de ellos que son el reino de los cielos, que de ellos es el reino de los cielos. Así que todo lo que Dios tiene en su corazón es recuperar lo que se había perdido. Él ve a la humanidad como ovejas descarriadas. Es por eso que Dios envió a alguien para alcanzarnos a ti y a mí. Si miramos hacia atrás, ¿en qué momento nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, un encuentro con el Evangelio? ¿En qué momento nosotros escuchamos y de pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos y que había una luz a la que seguir? Y todos seguramente podríamos recordar ese momento. ¿Cómo es que Dios nos rescató? ¿Cómo es que Jesús vino a nuestro encuentro? Ahora seguimos mirando a la humanidad y nos damos cuenta de que en comparación con esa enorme, inmensa masa que somos ahora, se dice que ya somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Y nos damos cuenta de que todavía estamos en minoría, somos pocos. Somos pocos en comparación a lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Él fue a la cruz, llevó el pecado de todos. Cuando Él fue a la cruz no fue solo por ti y por mí. Él estaba pensando en todos aquellos que se habían descarriado. Él mismo escogió morir al lado de dos descarriados. Dos personas que eran delincuentes, convictos, ladrones, quizá homicidas, no sé. Pero sus vidas se habían descarriado hacía tiempo. Fueron juzgados y condenados.
a muerte. Pero no eran los únicos. Es que todos nosotros llevamos la misma condena, porque a menos que tengamos un encuentro con la verdad y la recibamos, a menos que escojamos seguir a Cristo, la condena de muerte sigue sobre nosotros. No solo porque todos moriremos, algún día lo haremos, si no viene el Señor antes. Todos moriremos, todos nos iremos a su encuentro y nos iremos solos. Y no podremos echar la culpa a nadie, ni nadie nos acompañará para defendernos. Nadie nos podrá justificar delante de Dios. Así que todo depende si hemos tenido un encuentro con Jesús o no. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, solo Jesús nos podrá defender. Solo Él. Y solo Él nos podrá defender si hemos tenido ese encuentro y le hemos seguido. Todo el esfuerzo de Dios, toda la intención, todo lo que hay en el corazón de parte de Dios es salir a recuperar lo que se había perdido. Todos, fijaros lo que dice Isaías, iba a decir el Evangelio de Isaías, pero casi que se puede decir el Evangelio de Isaías, en el capítulo 53. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Dios hizo un milagro. Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Ahora piénsalo un momento. Jesús estaba cargando sobre él el pecado de todos. ¿No es un sentimiento de frustración ver que pocos son los que se salvan? Y no es porque Él no proveyó salvación. Algo falla, algo está fallando. En alguna que otra ocasión hemos escuchado que si la Iglesia desde el principio se hubiera mantenido fiel al Señor, dando testimonio, predicando el Evangelio, hace tiempo que la humanidad hubiera sido alcanzada y convencida. Pero Satanás no para solamente porque hemos recibido a Cristo. Él va a tratar de continuar su lucha contra nosotros, su lucha contra Jesús, su lucha contra el plan de Dios a través de nosotros. Va a tratar de impedir que seamos esas señales de advertencia, esas luces en la oscuridad. Va a tratar de llenarnos de tanta ocupación, de tanta distracción, de tantos otros intereses personales, que nos olvidemos de que no hay nada más importante en este mundo que librar las almas de la muerte. No hay nada más importante que eso. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que nos demos cuenta, porque las distracciones nos ciegan. Cuando miramos esos testimonios de personas que por su fe en Jesús y por predicar el Evangelio, no solo han arriesgado sus vidas, sino que han confinado sus vidas en una prisión, en un campo de trabajo, en un lugar de sufrimiento, porque están en medio de persecución contra la fe cristiana. Hay testimonios impresionantes de personas que podían haber negado su fe, que podrían haber dejado de hablar de Jesús, que podrían haber escogido vivir como el resto, callarse, y nadie les hubiera dicho nada, conformarse al mundo, ser uno más.
Y la presión es tan grande en esos países y era tan grande para muchos que era difícil tomar una decisión. Pero finalmente la tomaron. Iban a ser testigos de Jesús a pesar de las dificultades, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución. No se iban a callar, no iban a negar su fe. No iban a dejar de reunirse, no iban a dejar de predicar el Evangelio, no iban a dejar de dar testimonio de que son salvos, que estaban perdidos y fueron hallados. Y no iban a callarse porque sabía que vivían en un mundo descarriado, en un mundo perdido. Ahora, escucha, porque lo más fuerte es que las personas de las que hablo eran personas que sabían de forma consciente que hacerlo les supondría persecución abierta, seguramente prisiones, trabajos forzados, vivir condiciones extremas. ¿Sabes que hay cristianos que los agarran por estar predicando el Evangelio y los meten en cárceles que ni siquiera son cárceles, son contenedores de hierro frío? ¿Sabes lo que es un contenedor, un container? Que se usan para transportar mercancías, y así los tienen. Y viven en condiciones de frío extremo, cuando hace frío, o calor extremo, porque cuando un contenedor está al sol y se calienta, te puedes imaginar lo que pasa ahí dentro. Y escogieron eso por amor a Cristo. Por amor a las almas. Y estando aquí, yo me pregunto, ¿y de verdad nos damos cuenta de la condición del mundo? ¿Nos damos cuenta de lo que le va a pasar a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Nos damos cuenta de hacia dónde están yendo por ese camino ancho? ¿Nos damos cuenta de cuál es el final de ese camino? ¿Nos damos cuenta de lo que significa cruzar el umbral de la muerte, entrar en la eternidad sin Cristo y quedar perdidos? Hermanos, es una urgencia. No estamos hablando de algo bonito que podríamos hacer, no. La evangelización no es un hobby. No es algo para los ratos libres, es un estilo de vida, es una conciencia, es una actitud. ¿Estamos alcanzando a las almas perdidas? ¿Sabes? Llegamos a tal punto de ignorancia, a tal punto de ceguera, que Dios nos concede hijos, esos bebés, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que pueden ser ovejas perdidas y descarriadas. Y seguramente lo lamentemos, pero cuando ya sea tarde. Estoy hablando de que podemos llevar a un niño al culto, lo podemos llevar a la escuelita, lo podemos llevar a algún evento cristiano. Pero si no velamos por sus almas, si no invertimos en ellos, si no los cuidamos, si no hacemos lo que Jesús haría por ellos, es muy posible que tengamos una sorpresa. Así que cada alma que viene a este mundo tiene ese valor. Y a veces, repito, nos da algo que nos nubla, que nos impide ver la realidad. Nos cegamos para no verlo. No nos damos cuenta de que ese alma que hemos recibido en nuestro seno, en el seno de nuestro hogar, es una oveja perdida que tiene que ser conducida a Cristo, que tiene que ser criada en Él, fortalecida en Él, edificada en Él.
para que pueda ser parte de Cristo, miembro de su cuerpo, miembro de su iglesia. Hace muchos años yo leía una historia de un niño que se llamaba Samuel, que era paralítico. Vivía con su abuela en un edificio de plantas, de pisos, y estaba allí pasando los días porque, no podía ir en aquellos años, estoy hablando de principios del siglo XX, no podía ir a la escuela, no tenía medios para salir de allí y a duras penas su abuela le podía enseñar algunas cosas como leer, algo de matemáticas, de aritmética, cosas básicas. En una ocasión, él fue visitado por unos amigos de la abuela que le evangelizaron siendo un niño. Y el niño, con ojos abiertos, se dio cuenta de la realidad, se dio cuenta de que él necesitaba a Cristo, que estaba aquí de paso y que tendría que un día presentarse delante de Dios y cómo iba a ir en su presencia. Así que él se convirtió. Y desde ese momento su vida fue transformada. Tanto es así que le dijo a la abuela: abuela, yo quiero agradecerle a Jesús lo que Él hizo por mí. Él fue una cruz y dio su vida por mí. Yo quiero agradecérselo, no sé cómo, pero yo quiero agradecérselo de alguna manera. Y con eso en su corazón le vino a la mente que, ya que él estaba paralítico y no podía ir muy lejos, porque vivía en una planta arriba, solo tenía la abuela, entonces él pensó, el Espíritu Santo le inspiró, que a pesar de su condición había algo que él podía intentar. Y entonces le pidió a la abuela su Biblia y una libreta. Y empezó a hacer trocitos de papel, empezó a cortar las hojas y a escribir en cada hojita un versículo. Y entonces los doblaba y los tiraba por la ventana. Por fe. No sabía qué pasaría con esos papeles, porque él no podía ver el resultado, pero por fe él tiraba los papeles. Y un día alguien llamó a la puerta y se presentó. Era un hombre rico. Y le dijo a la abuela: señora, he visto que este papel, no he visto a quién, pero he visto que salía de una ventana de aquí. Y por eso estoy aquí. Quiero conocer a la persona que lo tira. Porque me ha pasado en varias ocasiones y los he recogido y me ha dado que pensar. Yo estaba totalmente ignorante de la palabra de Dios, pero estos papeles me han tocado el corazón, han despertado en mí el deseo de conocer más. Y quiero conocer a esa persona. Y así se encontró con Samuel, el paralítico. Y se entabló una amistad. Así que aquel hombre venía de vez en cuando para hablar con él y se maravillaba de ver como un niño que tendría, 10, 11 años, había tomado esa decisión, lo valiente que era para, estando en esa condición, dedicarse a dar la palabra para quien la encontrara. Era lo que él podía hacer.
Un día el rico le dijo: Sammy, tú y tu abuela tenéis muchas necesidades y yo tengo mucho dinero. A mí me gustaría que os vinierais a casa, porque vais a estar mejor. Yo tengo habitaciones de sobra, tengo una mansión. Y podríais estar con nosotros perfectamente. Tú estarías mejor cuidado, tu abuela estaría mejor también. Yo te traería profesores para que te educaran. Es mi oferta. Estoy muy agradecido por haberte conocido. Y el niño dijo: pues, bueno, se lo agradezco mucho y lo voy a pensar. Una semana después, aquel hombre pasó de nuevo por allí y le dijo: Sammy, ¿te lo has pensado? Y Sammy le dijo: bueno, me gustaría mucho. Solo tengo una pregunta. ¿Cuánta gente pasa por el lado de su casa? Y él dijo: pues, mira, mi casa, para llegar a mi casa, primero hay un gran jardín, porque es una mansión que está un poco apartada. Y la verdad es que de vez en cuando solo el jardinero pasa por allí, algún que otro que ha venido a traer algo, pero gente así, mucha gente no. Y aquel niño, después de bajar su cabeza, miró a aquel hombre y le dijo: muchísimas gracias, porque de verdad que lo que usted ofrece es muy bueno para mí y para mi abuela, pero yo no puedo vivir sin darle estos papeles a la gente. Entonces, prefiero quedarme aquí. Es una historia real. Es un testimonio verídico. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar al mundo? Tenemos piernas para andar. Nos podemos mover por muchos lugares. Es una mentalidad, es una actitud. Mira, cuando nos vinimos aquí a este lugar, dijimos: qué bendición, ¿no? Tenemos un local que está en una calle donde pasa tanta gente. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Así que teníamos todos esos escaparates. Esto era antes de las reformas, ¿no? De muchas reformas, porque aquí hemos tenido repetidas reformas. Y comenzamos a poner versículos. Y yo muchas veces me venía, durante una larga temporada, algunos años, me venía, aquí tenía la oficina, ahí puesta en una de las escuelitas, y miraba cómo la gente pasaba y se quedaban leyéndolo. Pusimos una pizarra y yo escribía en la pizarra el versículo del día, pero de vez en cuando se me olvidaba. Así que una mañana que estaba yo en la oficina, pasó una señora y entró y me dice: ¿es usted el pastor? Dice: es que lleva 3 días con el mismo versículo.
Hay mucho más de lo que nosotros nos pensamos, de cómo la gente nos observa y cómo la gente ve lo que hacemos o lo que decimos, ve nuestra actitud. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 12, nos habla de los dones, nos habla de las capacidades que Dios nos da a cada uno, porque Dios es fiel y como Él nos ha recibido para ser su cuerpo, Él quiere usarnos. Yo no sé, mira, hay testimonios tremendos de hermanos que están en países totalmente prohibidos al Evangelio. No sé, Corea del Norte es uno de ellos, gran parte de China, los países musulmanes, algunos de ellos más que otros. Hay países muy, muy cerrados, como Irán, Afganistán, Pakistán, incluso la India. ¿Y sabéis qué está pasando? Piénsalo. Jesús quiere venir pronto. Escucha esto bien. Jesús quiere venir, porque la maldad no para de crecer y el mundo no para de recibir tropiezos y más gente y más se están perdiendo. Así que Él quiere venir pronto para acabar con esa injusticia. Pero no puede venir porque Él prometió que primero sería predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Se está apareciendo a muchos en sus sueños y a veces sin dormir, con los ojos despiertos. Jesús está apareciendo a un montón de gente en Irán, en Afganistán, en la India, en China, en Corea del Norte. Jesús mismo va a buscarles. Pero eso difícilmente lo va a hacer aquí. ¿Por qué? Porque estamos nosotros. Porque somos su cuerpo. ¿Somos el cuerpo de Cristo o no? ¿Somos miembros suyos? Así que Él espera que nosotros vayamos, que nosotros nos aparezcamos a ellos. No en los sueños, llamando a la puerta y diciendo, vecino, hoy me gustaría invitarte a tomar un café. Por ejemplo, hay algo, piénsalo, hay algo que tú y yo podamos hacer para llegar a una persona, a un alma. Tú dices, bueno, es que yo no sé mucho, me da un poco de corte. Perdona, aquel niño Samuel, Sami, tenía mucho menos que tú y encontró la manera. Encontró la manera y tocó muchas vidas. No creo que sea falta de herramientas. Creo que el problema muchas veces es que no nos damos cuenta del valor que hay en una vida, el valor que hay en un alma, hasta que nos toca a nosotros. Si quieres saber el valor que hay en una vida, piensa en ti. ¿Te gustaría estar perdido? ¿Te gustaría estar en confusión? ¿Te gustaría estar totalmente engañado por el enemigo? ¿Te gustaría estar siguiendo a Satanás? Hay mucha gente cegada, hay mucha gente engañada, hay mucha gente perdida y nadie va a buscarlos. Hay mucha gente a nuestro alrededor que quizá nos codeamos con ellos, quizás estén en nuestra propia casa. Porque permíteme decirte que lo que no hagamos por ese niño, si no le damos la palabra, si no le damos la verdad, si no le damos el amor de Cristo, si no le damos
la dirección que necesita para su vida, si no somos señales para Él, incluso se irá de nuestra casa, perdido. Creo que la Iglesia necesita despertarse a esta realidad. Creo que todos nosotros deberíamos de estar en oración, pidiéndole a Dios que nos revele, que si Él le pudo mostrar eso a un niño paralítico en un barrio pobre de una ciudad americana, ¿cómo no nos lo va a revelar a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Hay mucho que podamos hacer. El otro día, hablando con Eduardo, le decía, Eduardo, ¿por qué no hacemos aquí en el escaparate este? En los demás ya hay algún versículo, pero aquí en este que está ahora, con la cortina, podríamos hacer un plan de salvación, dejarlo ahí escrito, porque ahora viene más gente que antes. Ahora hay un supermercado aquí. Y a veces los coches se paran en el semáforo y cuando hay mucha gente visitando la ciudad, llegan las colas hasta ahí. ¿Qué hacer con lo que tenemos? Todo depende de nuestra actitud. Dios quiere poner el amor de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Dios quiere poner esa visión. Necesitamos ser ese miembro del cuerpo de Cristo que Jesús puede mover con libertad porque sabe que le va a obedecer. Que Jesús te diga de una forma gentil, amorosa, toca a esa persona, háblale de mí, mírale, fíjate, ¿cómo descubrimos que hay una persona perdida? Jesús habló en las bienaventuranzas de las personas que sufren, los pobres en espíritu, que son fácilmente manipulables, que prueban miles de cosas como cada uno de nosotros seguramente hicimos. Y nuestra sed no se saciaba. Gente perdida buscando y que no encuentran. Es una oveja perdida, una oveja descarriada. Gente mansa, que muchas veces son aplastados. La gente los toma como débiles y abusa de ellos, los manipulan. ¿Sabes cuánta gente hay hoy presa de la televisión? ¿Y qué les da la televisión? Un infierno. Y están ahí como presos de la manipulación. ¿Sabes cuánta gente va a su casa y no puede irse a dormir sin llorar? Porque su vida es triste, su vida está vacía, están solos. ¿Sabes cuántas personas hay solas en Torrevieja? ¿Sabes que la Guardia Civil saca casi cada semana a alguien muerto? Están solos. Y los vecinos se alarman porque hace tiempo que no lo ven. Y han llamado y nadie contesta y finalmente llaman a la Guardia Civil. Porque no son personas que se van de pronto y ya está, hacen la maleta y se van, ¿no? Son gente mayor que son amigos, no se irían sin decirlo. Y los sacan muertos. Estoy hablando del mundo que nos rodea. Estoy hablando de la cantidad de personas que necesitan a Cristo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. Porque todos ellos son ovejas descarriadas. Los que lloran, los que sufren, los que están aplastados, oprimidos. Él dijo, yo he venido a abrir las cárceles de los presos. He venido a liberar a los oprimidos. Pero tú eres la mano que tiene que liberarlos. Tú eres la boca que les tiene que hablar. Tú eres los pies de Jesús para alcanzarles.
Tú eres un miembro del buen pastor. ¿Podemos ver esto? Dios ha amado tanto al mundo. Dios no ama al sistema. Dios odia al sistema porque es un sistema basado en la injusticia, basado en el engaño, en la mentira, en la opresión, en el abuso. Dios permite que se levanten los gobernantes, pero luego esos gobernantes acaban oprimiendo a la gente, abusando de ellos, viviendo a costa de ellos, haciendo el mal. Les engañan. Estoy hablando de las democracias. Y imagínate en las dictaduras. A Dios no le gusta este mundo, pero ama a la gente. Ama tanto a la gente que le ha entregado a su Hijo unigénito. Y nos ha dado el mensaje. Por eso leemos en Romanos 10, lo que Pablo dice acerca de cómo creerán si no hay quien se lo enseñe, quien se lo predique, quien se lo muestre. ¿Y cómo se lo mostrarán si no van? Dios te ama tanto, Dios te ha amado tanto, Dios nos ha amado tanto. Alguien vino a nuestra vida, alguien vino para mostrarnos esa verdad. Alguien lo hizo por Él. Vamos a orar por eso, vamos a orar para que el Señor nos muestre a cada uno qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Estoy seguro de que Dios nos va a mostrar, porque si Él envió a su Hijo a este mundo para pagar por el pecado de todos nosotros, ¿cómo no nos va a hablar? ¿Cómo no nos va a mostrar qué podemos hacer tú y yo? Recuerdo cuando nuestros niños eran pequeños, nuestros hijos eran pequeños, alguna vez fueron pequeños, solo que les dimos mucha comida. Y siendo chiquititos, y teníamos 5, y apenas teníamos recursos. Pero hablábamos con ellos, le decíamos, tenemos que hacer lo mismo que Jesús, y tenemos que ir a buscar a la oveja perdida. Y aparte de lo que estábamos haciendo, porque estábamos predicando el Evangelio, orábamos, Señor, ¿qué más podemos hacer? Muéstranos, muéstranos. Y un día se nos ocurrió, ¿por qué no poner un anuncio en el periódico? De que si eres una persona que está pasando por depresión, por problemas en tu vida, ponte en contacto conmigo. Y lo pusimos. Y la gente empezó a llamarnos. Así que hablábamos con los niños y le dijimos, mira, esta persona nos ha dicho que le gustaría conocernos. Vamos a ir, y nos íbamos todos. Nos metíamos todos en el coche. Allá vamos. Y era lejos. Allí perdidos. La oveja perdida. Pero nos íbamos todos como familia y pasábamos tiempo con esa persona. Y le conducíamos al Evangelio y le hablamos del Señor. Y después, porque todavía quedaba tiempo, decíamos, pues vámonos por los vecinos de alrededor, y llamábamos por las puertas, los niños. La gente se asustaba cuando abría la puerta. ¿Esto qué es? Una pareja con 5 hijos aquí. ¿Vendrán a pedirme algo? Y entonces le decíamos, señora o señor, estamos predicando el Evangelio y queremos saber si ustedes necesitan, si
necesitan oración, si son creyentes y necesitan escuchar el Evangelio, ¿conocen a Cristo ya? ¿Sabes? No depende de que Dios te revele algo especial, depende de tu actitud. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. ¿Podemos orar por eso? Señor, muchísimas gracias por haber enviado a alguien a nuestras vidas. Alguien que nos llevó quizá a la iglesia, alguien que nos vino a visitar y nos predicó el Evangelio, quizá un familiar que estaba tan convencido de que necesitábamos el Evangelio que no se calló. Nos habló. Muchas gracias, Jesús. Señor, entendemos de tu palabra que tú nos has amado hasta recibirnos en ti, hacernos parte de ti, de tu cuerpo, miembros tuyos. Te pedimos en esta noche que no nos dejes como paralíticos, inútiles. Actívanos, Señor. Pon en nuestros corazones un cambio de actitud, que nos demos cuenta de que hay tantos a los que llegar, aunque no sepamos cómo hacerlo, que tú, Señor, ilumines nuestro entendimiento. Señor, úsanos. Tú pagaste un altísimo precio y nosotros hemos recibido ese beneficio, esa bendición. Te pedimos, Señor, que nos muevas a cada uno. Háblanos, ayúdanos a ponernos en acuerdo con otros, en actuar como familia o personalmente, como tú nos guíes, Señor. Pero ayúdanos a estar sensibles a las necesidades de los demás. Ayúdanos a servirles como tú hiciste. Tú viste la necesidad humana y fuiste a hacer algo por ellos. Ayúdanos a hacer lo mismo, ayúdanos a llevarles lo mejor que pueden recibir, que es tu amor, tu salvación, el conocimiento del Evangelio. Muchas gracias, Señor. Úsanos también como congregación, que podamos llegar más allá, que podamos extender nuestros brazos y llegar a cada rincón de la ciudad. Ayúdanos a usar todo lo que tenemos, lo que somos, para que la gente te pueda conocer a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, rescatar a los perdidos. Úsanos tú, Señor. Amén.